Buenas tardes chicos, pues bienvenidos a este video, el cual tratará sobre la terapéutica de las intoxicaciones para finalizar nuestro curso. La toxicología es una rama de la medicina que estudia las sustancias químicas y algunos agentes físicos y su interacción con los seres vivos. Tenemos que estos agentes físicos, químicos o biológicos son llamados genobióticos y en general un genobiótico es una sustancia que interactúa con un organismo vivo. Pueden ser de origen animal, como venenos, o de origen químico, como muchos tóxicos que conocemos, por ejemplo, anticongelantes, cloro, eh, mm, insecticidas y pues muchos otros productos que tenemos en el hogar. Y una intoxicación pues es el proceso patológico que genera signos y síntomas derivado del contacto con un genobiótico. Estos conceptos son importantes únicamente para recordarlos y pues los tengamos presentes a lo largo de la presentación. Un antídoto es un agente químico que contiene la capacidad de combinarse con el tóxico y generar un nuevo reactivo o un nuevo compuesto no reactivo y que es sencillo de eliminar. Por ejemplo, uno de los más comunes es la N-acetilcisteína, que es un antídoto para la intoxicación por paracetamol. Y por el contrario, un antagonista es una sustancia que compite con los receptores específicos y modifica la respuesta celular a esta sustancia inicial. Un ejemplo, por ejemplo, es el uso de etanol para la intoxicación por alcoholes tóxicos como metanol o etilenglicol, por ejemplo. Los quelantes son sustancias que forman complejos no tóxicos con metales. Y los antivenenos generalmente se utilizan de sueros de animales y son utilizados para el tratamiento por las intoxicaciones asociadas a animales de ponzoña. Una vez terminado con estos conceptos, vamos a integrar lo que significa un toxíndrome o un síndrome tóxico. Un síndrome tóxico, al igual que un síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, pero en esta ocasión será asociado principalmente a un grupo particular de sustancias tóxicas específicas. Existen muchas vías de exposición para que una persona pueda ser intoxicada por determinada sustancia. Dentro de las intoxicaciones, la principal causa de intoxicaciones son pues incidentales, puede haber criminales, intencionales. Y bueno, la forma en que un genobiótico o un tóxico se absorbe, se distribuye por el organismo, se biotransforma, pues se denomina toxicocinética, que es un concepto que ustedes revisaron, me imagino, en el semestre anterior, pero desde el punto de vista farmacológico, ¿no? También visto como farmacocinética. Y estos mecanismos principalmente, bueno, pues van a ser la absorción, posteriormente su distribución a través de los líquidos y sustancias corporales, determinadas compuestos, y finalmente su biotransformación y excreción. La absorción es la principal o es la vía por la cual el genobiótico ingresa al organismo. Existen diferentes vías, puede ser gastrointestinal, intravascular, percutánea, inhalatoria, mucosa, por ejemplo, en el caso de los órganos fosforados, intravascular o intravenosa con el uso de derivados de heroína, inhalatoria, por ejemplo, las personas que utilizan solventes o derivados del tolueno como drogas de abuso, gastrointestinal, cuando una persona realiza un intento suicida e ingiere N cantidad de medicamentos. La absorción va a depender de muchos factores, principalmente del paciente. No es la misma absorción que tenga un niño con determinada superficie corporal a un adulto mayor, la dosis, la vía que se administró, el tiempo de exposición y pues algunos otros factores. Posteriormente que el tóxico ha sido absorbido a través del organismo, pues se distribuye a través de la sangre y los tejidos corporales. Posteriormente, después de haber sido distribuido, pues se transforman por el organismo en otras sustancias, en algunos casos más o menos tóxicas
sustancia original. La mayoría de estas reacciones pues son secundarias a reacciones de óxido-reducción y bueno, pues también se pueden afectar en mayor o menor grado, ser más o menos veloces dependiendo de la edad del paciente, si existe embarazo, si tienen algún sistema de inhibición enzimática y pues bueno, el estado nutricional, unas otras variables. Y finalmente los genobióticos son eliminados a través del organismo por diferentes vías, va a depender de la naturaleza del tóxico. Pues se pueden eliminar a través de la vía renal, por lactancia, por excreción fecal, biliar, sudoración o a través cefalorraquídeo. Hasta aquí es importante agrupar todos estos conceptos para tenerlos claros y poder atender las fases o los momentos en los que podemos interactuar para brindar el tratamiento o el soporte inicial de un paciente intoxicado. Hasta aquí debemos reconocer que los ojos difícilmente lograrán ver lo que la mente desconoce. Esta frase va en colación a que existen millones de sustancias en el mundo a las cuales se puede exponer un ser humano y por lo tanto el hacer diagnóstico de una intoxicación es un reto para la práctica clínica o para el médico clínico. Para hacer el diagnóstico de una intoxicación, pues primero hay que pensar en ella. Y existen algunas condicionantes o algunos puntos que nos deben hacer sospechar que un paciente se encuentra intoxicado. Por ejemplo, si tenemos o integramos claramente un síndrome tóxico, pues podríamos definir que un paciente está intoxicado e inclusive sospechar un grupo particular de sustancias. También cuando tenemos una respuesta a una prueba terapéutica, si existe el antecedente de exposición, es decir, si llega un paciente y el familiar les comenta que ingirió una caja de benzodiazepinas o que es un niño pequeño y tomó determinada cantidad de sosa o de algún anticongelante o pues tienen la sospecha o identifican que efectivamente pues sufrió una agresión por un animal de ponzoña. En esos casos pues el diagnóstico podría resultar hasta cierto punto sencillo porque hay una asociación causal entre la manifestación clínica y lo que nos pueda decir el paciente o el familiar. Pero lamentablemente esto no es lo más común cuando hablamos de pacientes intoxicados, ya que uno de cada 3 pacientes intoxicados no cuenta con un antecedente de exposición. Es decir, ustedes pueden encontrar un paciente inconsciente, con crisis convulsivas o alguna otra manifestación y no saber que él tuvo el antecedente de exposición a un genobiótico o a una sustancia tóxica. Las personas que se encuentran con mayor riesgo de sufrir este tipo de problemas o este tipo de errores diagnósticos son pues los niños menores porque efectivamente no tienen la capacidad de emitir un lenguaje y por el mismo caso pues también los adultos mayores o adultos jóvenes previamente sanos. Nos deberían de hacer sospechar que podría cursar con un cuadro de intoxicación cuando tenemos un cuadro clínico súbito, hay manifestaciones clínicas difíciles de explicar, la evolución es inesperada o realmente no hay un diagnóstico clínico específico o preciso. Pensemos en una intoxicación cuando tengamos crisis convulsivas sin causa aparente, los pacientes tengan antecedente de uso de drogas de abuso, el paciente curse con depresión neurológica súbita sin alguna otra causa aparente, o también cuando exista excitación neurológica súbita, tengamos acidosis metabólica por causas inexplicables. Son circunstancias que nos deberían de hacer sospechar que un paciente está cursando con un cuadro de intoxicación independientemente de la etiología. Una herramienta que podemos utilizar para hacer el diagnóstico de un paciente intoxicado es el uso de los síndromes tóxicos o los toxíndromes, que habíamos mencionado al inicio de la presentación. Son un grupo de signos y síntomas que se asocian a un grupo de genobióticos específicos. Existen diversos toxíndromes, vamos a revisarlos brevemente. Pero bueno, todos estos toxíndromes o síndromes tóxicos van a complementar alteraciones en el estado mental, patrón pupilar, la motilidad gastrointestinal, la hidratación de mucosas y va a depender de
de las sustancias tóxicas a las cuales están asociados. El primer síndrome tóxico que vamos a revisar es el síndrome o el toxíndrome anticolinérgico. El toxíndrome anticolinérgico va a responder a algunas sustancias específicas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Principalmente genera midriasis, taquicardia, retención urinaria, hipertermia, sequedad de mucosas. Y va a responder a la técnica rojo como la remolacha, seco como hueso, loco como cabra, caliente como residente y ciego como murciélago. Algunos de las sustancias más comúnmente asociadas a este grupo o a este toxíndrome son antidepresivos tricíclicos, algunos antihistamínicos, algunos antiparkinsonianos, antipsicóticos y algunos hongos y alcaloides derivados de la belladona. Por el contrario, su contraparte del síndrome anticolinérgico pues es el síndrome colinérgico. El síndrome colinérgico va a estar caracterizado por miosis, letargia, vómito, diarrea, salivación, diaforesis, dolor abdominal, calambres, fasciculaciones. Está caracterizado por la neumotecnia Slutsche, que viene de un acrónimo en inglés que se refiere a salivación, lagrimeo, retención urinaria, incontinencia urinaria, diarrea y vómito. Y habitualmente va a estar asociado a la intoxicación por organofosforados, que es un grupo de insecticidas, carbamatos, algunos hongos y algunas. Otro de los toxíndromes muy característico es el simpático mimético. El simpático mimético pues estará caracterizado clínicamente por paranoia, irritabilidad, convulsiones, hipertensión, taquicardia. Simpático mimético tenemos al narcótico sedante. El narcótico sedante pues nos generará miosis, bradicardia, bradipnea, hipotensión arterial y depresión neurológica y respiratoria. Entonces, algunas de las sustancias pues pueden ser anticonvulsionantes, benzodiazepinas, alcoholes, opiáceos y generalmente una forma de diferenciar las benzodiazepinas de la intoxicación por opiáceos es que las benzodiazepinas generan coma con signos vitales normales y los opiáceos generan coma asociado a hipotensión arterial. Finalmente, el último toxíndrome que vamos a revisar es el serotoninérgico. Y este generalmente va a estar asociado a midriasis, diaforesis, mioclonías, hipertermia, rigidez muscular. Y puede estar asociado a sustancias como la metoclopramida, algunos tipos de antidepresivos, litio, dextrometorfano, hierba de San Juan, entre algunas otras sustancias. Sin embargo, debemos mencionar que los toxíndromes son únicamente una guía para recordar o intentar agrupar o discernir si un paciente está intoxicado por un grupo específico de tóxicos. El problema de los toxíndromes es que en la mayoría de los casos no se presentan puros al 100%. Por ejemplo, un paciente que va a una fiesta, ingiere alcohol y posteriormente ingiere cocaína y benzodiazepinas, pues quizás no tenga un toxíndrome simpático-mimético asociado al uso de cocaína, ni tampoco tenga una depresión total del sistema nervioso central derivado de una intoxicación por alcohol o por benzodiazepinas, porque pues la combinación de sustancias o de tóxicos que pueda tener un paciente pues van a hacer que a veces los síndromes tóxicos no se presenten al 100% o en ocasiones no sean 100% confiables. Eso es muy importante de recordar. Entonces, sabemos que las intoxicaciones son verdaderas emergencias médicas y como esta debemos tener un tratamiento específico. Para el tratamiento de los pacientes intoxicados vamos a definir 3 fases específicas, que son la fase de emergencia, la fase de apoyo vital avanzado y la fase de
descontaminación y detoxificación. Este algoritmo que vemos en pantalla es importantísimo que lo recuerden en su día a día o cuando enfrenten a un paciente intoxicado. La principal causa de mortalidad o de complicaciones en pacientes intoxicados es porque no recordamos el orden de esta secuencia lógica. Habitualmente cuando alguien nos dice intoxicación por paracetamol, inmediatamente pensamos en acetilcisteína. Si alguien nos habla de intoxicación por benzodiazepinas, lo primero que viene a nuestra cabeza es el flumazenil. O intentamos recordar o memorizar N cantidad de antídotos, antivenenos, antagonistas para el tratamiento específico de las intoxicaciones. Sin embargo, el uso de antagonistas, antídotos o antivenenos es la fase final del tratamiento. En la mayoría de los casos, los pacientes fallecen o tienen complicaciones graves porque la fase inicial, es decir, la fase de emergencia, la fase de apoyo vital avanzado, tuvieron errores significativos. Por lo tanto, es la parte donde me gustaría que pusieran mayor atención. Primeras fases, es decir, se me ocurre un ejemplo: ingresa un paciente con intoxicación por benzodiazepinas, la paciente o el paciente está somnoliento, con miosis, y bueno, pues el algoritmo sería pues mantener la vía aérea permeable. Si el paciente se lo requiere, pues realizar una intubación endotraqueal, canalizar al paciente, y hacer todo nuestro algoritmo que ya revisamos. Y cuando el paciente esté ya con una vía aérea asegurada, pues sí, procederíamos a realizar una medida de descontaminación y detoxificación, como es el lavado gástrico y la administración de carbón activado. Si nosotros procediéramos de forma inversa y este mismo paciente, en vez de asegurar primero la vía respiratoria, realizamos el lavado gástrico y después aplicamos el carbón activado, pues lo más probable es que el paciente desarrolle complicaciones graves, como es una neumonitis por aspiración pulmonar, que pase parte del contenido del lavado gástrico y del carbón activado hacia la vía respiratoria y genere complicaciones graves y potencialmente más letales que la intoxicación misma. Entonces, debemos realizar el lavado gástrico siempre en pacientes conscientes. Y bueno, las complicaciones, ya hablamos del síndrome de aspiración pulmonar. También pueden generar perforación esofágica, hipoxia, arritmias cardíacas, entre otras. ¿Cuándo no debemos realizar un lavado gástrico? Existen algunas contraindicaciones absolutas, y las más importantes de ellas es: 1, la que mencionamos anteriormente, que sean pacientes inconscientes. También cuando el paciente haya tenido el antecedente de ingesta de ácidos, álcalis, alcoholes, metales pesados o litio. Y finalmente, la medida farmacológica que vamos a revisar para el tratamiento de las intoxicaciones es el uso del carbón activado. El uso del carbón activado es una de las medidas más frecuentes que se utilizan en el tratamiento de las intoxicaciones, principalmente cuando estas fueron por una vía gastrointestinal, o la intoxicación fue de origen gastrointestinal. El carbón activado es un producto que se genera por la combustión de compuestos orgánicos a altas temperaturas. Esta molécula va a poseer 4 enlaces de carbono libre que le va a permitir una gran superficie de absorción. Esto es, que al estar en contacto o al estar en el lumen intestinal, el carbón activado va a favorecer la unión del tóxico hacia las moléculas del carbón activado y favorecer su eliminación a través de la vía fecal, ya que el carbón activado no va a atravesar la barrera enteral. Y al unirse a las sustancias tóxicas, también evitará que el tóxico o el genobiótico del cual estemos hablando atraviese la barrera enteral y por lo tanto va a favorecer su eliminación. Es útil en la mayoría de los tóxicos cuya fuente de exposición fue la vía oral. La dosis inicial es de 1 gramo por kilogramo de peso asociada a un catártico. El catártico que habitualmente tenemos en las unidades hospitalarias es el uso de manitol y se va a utilizar en una relación
de 1 a 3 o 1 a 4. Es decir, por cada gramo de carbón activado utilizaremos 3 o 4 mililitros de manitol. Únicamente utilizaremos dosis múltiples de carbón activado cuando identifiquemos que la sustancia que ingirió el paciente tenga circulación enterohepática. También existen algunas complicaciones asociadas al uso de carbón activado. La más importante de ellas es el síndrome de aspiración pulmonar, porque nuevamente repetimos la misma contraindicación del lavado gástrico. El uso del carbón activado deberá de evitarse en pacientes que estén inconscientes o con deterioro neurológico asociado a una intoxicación. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues el paciente al no tener los reflejos de protección de la vía respiratoria, pues puede producir un síndrome de aspiración pulmonar. Entonces, si un paciente requiere el tratamiento con lavado gástrico y carbón activado, pero tiene deterioro neurológico, lo más importante es primero asegurar la vía respiratoria del paciente y después realizar el lavado gástrico y la aplicación del carbón activado si fuese necesaria. Bueno, chicos, pues hasta aquí sería la clase correspondiente a intoxicaciones. Les voy a subir el video y la presentación para que puedan revisarla más detenidamente en casa. Les mando muchos saludos.